En esta mañana pues tenemos la cantidad de 1.600 árboles que se van a entregar en este lugar. El día de ayer pues tuvimos la oportunidad también de estar en otra comunidad donde se hizo la entrega de 1.440 árboles, que fue la comunidad de Sibacá Tercero. En esta actividad que nos está apoyando es la cooperativa Requiche RL. Vemos también gente de nexos locales, como también personeros de otras instituciones. Sí, en este caso también en nexos locales se nos está apoyando en el sentido de la parte y la asistencia técnica, como también transporte para llegar a los lugares establecidos. Continúa la mega campaña de reforestación, prácticamente correcto, son sí. más de 71,000 árboles. Sí, actualmente pues ya tenemos asignados 71,000 árboles, de los cuales pues estamos entregando, y todavía tenemos unas instituciones que están pendientes de confirmarnos para poder seguir con este proceso. Representante de los pozos mecánicos, tenemos a la cooperativa COSAMI, que también trabajó arduamente este proyecto, donando 25,000 árboles. Luego tenemos a la cooperativa Requiche RL, que también nos hizo la donación de 4.500 árboles, y también tenemos a Intercop con el apoyo de 2.000 árboles. Esto es una experiencia bastante positiva, que da una esperanza muy fuerte de que podamos lograr revertir las condiciones climáticas que actualmente se han estado dando en Santa Cruz del Quiché, y consideramos que todos tenemos ese fin, tenemos ese sueño en la mente de que podemos lograr el objetivo trabajando en conjunto. Municipalidad trabajando con conciencia ambiental. Así es, ese es el proceso de conciencia ambiental, y a raíz de eso pues la municipalidad ha colocado prácticamente la parte más fuerte en algunas comunidades donde ha generado proyectos con el afán de que sea un gana-gana, en el sentido de que ellos puedan proveer del espacio para poder sembrar los árboles, aparte del compromiso que queda con los beneficiarios, y que de esa manera pues podamos lograr la apertura el espacio para poder sembrar los árboles que actualmente pues tenemos en proyecto. Aparte del vivero que ya funciona de la municipalidad, ¿se tiene planeado hacer muchísimo más viveros? Así es, se tiene un sueño para el siguiente año, en conjunto municipalidad con los representantes de los pozos mecánicos, poder realizar un vivero, y el sueño es que podamos entregar en ese vivero 100,000 unidades para el siguiente año. Muchas gracias.